maravilloso que nos ha amado con amor eterno desde antes de la fundación del mundo. Padre, te exaltamos en este día, te honramos y reconocemos que sin ti no somos nada, Señor. Todo es gracias a todo lo que tú pagaste e hiciste en esa cruz, en ese consumado. Hemos obtenido todos los beneficios que como hijos ya tenemos y poseemos, Señor. Gracias por enseñarnos, por educarnos, por instruirnos y capacitarnos en esta obra del ministerio, Señor, para tener esa capacidad dada por el Espíritu para poder ayudar a otros, Señor, rescatar a otro de las tinieblas. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque sabemos que a través de la palabra tú comienzas a hacer milagros, señales y maravillas. Gracias te damos porque a través de estos medios de comunicación correrá tu gracia y tu favor inmerecido y ese poder para libertar al cautivo, al oprimido, aquel que está a lo mejor ya desahuciado de alguna enfermedad incurable, pero eres tú, Espíritu de Dios, haciendo los milagros. Eres tú, Cristo, a través del Espíritu de Dios, obrando aquí en la tierra, usando nuestras vidas, usando nuestras bocas, nuestras manos, nuestros pies, Señor, para ver manifiesto todo aquello que tú proveíste para tus hijos y para esta humanidad, Señor. Gracias te damos, porque tú nos enseñas, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús creemos que derribamos fortalezas mentales, argumentos que se han levantado contra el conocimiento tuyo y tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia tuya, Señor, en esa cruz del Calvario. Pero también creemos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo, porque somos tu cuerpo aquí en la tierra. Somos esos embajadores, representantes tuyos, Señor. Y estamos agradecidos porque tú hiciste una habitación en nosotros, por habitar en nosotros y por mostrarte cada día en ese amor, en esa fidelidad. Te agradecemos, Cristo maravilloso, y te honramos en este día. Precioso Espíritu Santo, gracias por exaltar y darnos a conocer a Cristo. Cristo, gracias por darnos a conocer al Padre. Y Padre, gracias por enviar al Espíritu de Dios para empoderar a tu cuerpo, para empoderar a la iglesia para que actúe como Cristo en la tierra y sean esos representantes de poder y autoridad que puedan llevar el Evangelio a cada rincón, a cada ciudad de cualquier lugar, Señor, de este planeta. Te adoramos por la eternidad que depositaste en nosotros y te adoramos porque tú eres nuestra vida, Cristo, eres nuestro todo, y te exaltamos en este tiempo y en todo tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y creemos que harás milagros, señales y maravillas, como siempre lo haces, Cristo precioso. Muy bien, pues vamos a continuar entonces estudiando la palabra de Dios que nos habla acerca de estos temas del poder del Espíritu de Dios, acerca de los dones y acerca de estas manifestaciones. Muy bien, el día de hoy no vamos a hacer práctica inicial, sino práctica al final de la enseñanza. Lo importante es entender que hay muchas formas en que el Espíritu de Dios opera y actúa aquí en la tierra. Entonces vamos a la primera carta a los Corintios 12:1, ya la tenemos por ahí en pantalla. Ya estamos transmitiendo en vivo. Ok. A través de las páginas Fe por Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco. Muy bien, pues damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están acá reunidos y los que están también por internet. Ahora sí, ya lo veo. Ok, todos los que están por internet también les enviamos por acá un abrazo y un saludo hasta los distintos lugares, ciudades, poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve también de la República Mexicana, cada ciudad, población, estado, y cada persona que nos va a ver de manera diferida también en nuestras páginas, no nada más de Facebook, sino de YouTube. Ok, también les informo que estas enseñanzas hasta no sé, el domingo pasado, del curso Sanidad y Milagros, como Facebook la está quitando cada mes, las estamos subiendo en YouTube y ya están listas, creo la última del domingo pasado. Entonces, importante que usted pueda repasar estos temas, porque cada vez que oímos, podemos entender, cada vez que oímos, creemos, porque la fe viene por el oír.
Ok, entonces vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 1, dice así, ahí lo va a tener en pantalla. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, pero también el apóstol Pablo nos habla en otras traducciones. Vamos a ver una traducción que me gusta, que creo la Nueva Traducción Viviente. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu Santo nos da, no quiero que lo mal entienda. Es otra traducción muy importante para ver por qué Pablo está diciendo, no quiero que ignoréis, dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que no nada más que lo ignoren, sino que lo malinterpreten o lo malentiendan. Pablo les escribe la carta a los Corintios, por ahí en el 56 más o menos, si mal no recuerdo. Habían pasado entre 6 y 7 años y los corintios se habían olvidado prácticamente todo. Pablo llegó y les predicó. Pasaron, no sé si entre 5, 6, 7 años, y les escribe la carta porque los corintios ya estaban olvidando prácticamente la operatividad de todo. La edificación en Cristo le habla en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10, hablando del fundamento de Cristo. Por favor, vamos para allá. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Se lo podemos poner ahí en pantalla. Dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. El versículo 11, por favor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? ¿Estamos de acuerdo que es Jesucristo? Ok. Edificamos en Cristo, crecemos en la cabeza que es Cristo, según Efesios capítulo 4, capítulo 3. A través de Cristo puede haber un incremento de Cristo en los oyentes. Cristo es formado en nosotros, en el alma más que nada. El alma es transformada, es conformada a la imagen del Hijo, de tal manera que es Cristo en nosotros ahora la esperanza de gloria manifestándose en la tierra. Cuando llegamos a Marcos 16, 17, por favor, lo vamos a analizar ahí. Marcos 16, 17, por ahí nos quedamos. Marcos 16, 17, por favor. Y estas señales seguirán. Nos quedamos por ahí en ese asunto. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice el 18, por favor. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero otro texto que me gusta mucho es el versículo, vamos al 19 por favor y el 20. Luego dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Es decir, el Cristo resucitado ahora estaba glorificado, posicionado en lugares celestiales a la diestra de Dios Padre, ¿ok? Pero sin embargo dice el 20, no nada más está en los cielos, sino, dice la Biblia, y ellos saliendo, Marcos 16, 20, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, eso es muy importante, ayudando al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Marcos 16, 20 en la Nueva Traducción Viviente, esa también me gustó, esa traducción respecto al tema este. Nueva Traducción Viviente dice así: y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos. Fíjese, el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decía. Ahora bien, estamos hablando que existen
muchas personas que tienen diferentes conceptos acerca de la manifestación de los dones. Okay. Respetamos cada creencia, respetamos a los que se denominan cesacionistas, que dicen que cesaron esas manifestaciones del Espíritu Santo, y fue prácticamente, muchos dicen que en el primer siglo, después de la muerte del último apóstol, y desde el momento que ya se compiló, y se determinó todo la revelación que le dio Cristo al apóstol Pablo para la iglesia de Jesucristo, del nuevo pacto, ¿ok? Entonces, dicen ellos que hasta ahí llegaron los dones, es decir, fe, milagros, sanidades, dones de poder, los otros dones que revelan, de revelación, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus. Los otros dones son prácticamente dones que hablan, así le denominó un hombre llamado Howard Carter, los dones que hablan. Y esos dones prácticamente estamos hablando de diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Entonces, una gran parte de la iglesia pues ya cree que cesaron, que básicamente ya no están presentes para el tiempo actual, y por obviedad no disfrutan de los beneficios del Espíritu de Dios. Cada quien es, siempre lo he dicho, cada quien es responsable de lo que enseña y de lo que edifica. Algún día nosotros daremos cuenta al Señor de lo que enseñamos a la iglesia. Hay dos tipos de cesacionistas, y siempre lo hablamos con todo respeto. Yo respeto al que no cree acerca de los dones del Espíritu. Yo lo respeto porque a fin de cuentas son nuestros hermanos en Cristo, ¿ok? A fin de cuentas, mire, podemos llegar a una conclusión están los cesacionistas, los que definitivamente no creen y que fueron, el primer siglo terminaron los dones. Y están los otros que en cierta manera contribuyen o colaboran para que cesen los dones, porque no hablan, aunque creen que sí continúan, pero no hablan. Los tienen inhabilitados en sus congregaciones. Pero mire, es muy sencillo. Nosotros no venimos ni a discutir, ni a debatir, ni a hacer defensa de la fe, ni a pelear con alguien que no cree en los dones del Espíritu Santo. O sea, es muy sencillo. Si el Filigonio es mi amigo y él es un cesacionista, pues es muy sencillo. Filigonio, no crees en los dones, bueno, yo te amo en Cristo, te doy un abrazo y nos seguimos hablando igual. El Filigonio dice, pues Sergio, ¿tú sí crees? No, yo sí creo, soy continuista, creo en los 9 dones del Espíritu Santo. No hay ningún problema. ¿No te enojas conmigo, Sergio? No, yo no me enojo con el cesacionista porque no creen los dones. Inclusive puede hablar en contra de lo que yo hablo, no hay ningún problema. Inclusive puede poner sus mensajitos ahí, ¿no? En este video puede decir, no, pastor Sergio, yo no creo por esto, por eso. No hay problema, ¿eh? No me voy a enojar. Ya yo pasé por esas etapas, créalo. Entonces, el Filigonio dice, pues yo no creo. Bueno, pues te voy a seguir amando, Filigonio, igual. Nos damos un abrazo los dos y nos decimos, nos amamos en Cristo porque somos parte del mismo cuerpo. Nada más yo le voy a decir al Filigonio al final, Filigonio, ¿cómo vas a querer tu funeral? ¿El café con tamales o con menudo? Es lo único que le voy a preguntar nada más. ¿Sí me entiende? ¿Tamales o menudo? ¿Con qué quieres tu funeral? Porque yo sé que se nos va a morir antes de tiempo, ¿no? Y lo digo con todo respeto. Muchos cesacionistas están muriendo porque no creen los dones. Y los carismáticos o pentecostales que creen en los dones se mueren por la soberanía de Dios, porque no entienden la soberanía, porque creen que Dios los está castigando con una enfermedad, etc. Entonces están ambos. Por eso tenemos que educar tanto a pentecostales como a cesacionistas. El cesacionista que no quiere entender acerca de los dones, pues le seguimos amando. El pentecostal mal educado, pues digo, no digo de grosero, pues mal educado en el sentido que mal enseñado, pues regularmente cuando se mueren es que a pesar de que tienen los dones disponibles y creen en los dones no pueden operar porque ellos dicen, bueno, es que Dios me tiene así enfermo con un propósito. Pues ¿cómo Dios va a operar ahí si ellos creen que Dios los tiene con un propósito enfermos? Bueno, entonces de ambas maneras pues sabemos que siempre hay una base bíblica para entender por qué las personas erran en ese sentido, pues por decirlo así. Pero seguimos amándolos, ¿estamos de acuerdo? Pero tenemos que enseñar la verdad. Si callamos esta verdad porque mi compadre el Filigonio es cesacionista y yo la callo, pues yo estaría mal delante de Jesucristo, ¿me entiende? O sea, no estaría siendo ministro. O sea, en otras palabras, yo no le sirvo a Cristo si no hablo el consejo completo, ¿ok?
Y yo respeto a los que nada más se basan en Cristo, yo lo respeto porque yo creo también en Cristo como mi única fuente y fundamento de edificación, y que en Él estoy completo. Como hijo, estoy completo, no necesito nada más, ¿eh? Como hijo usted está completo en Cristo, no necesita nada más. Pero como ministro, ahí viene el problema, estamos incompletos o están incompletos porque no tienen el poder del Espíritu Santo, no tienen la revestidura de poder para poder imponer manos sobre un enfermo y que el enfermo sane, ¿ok? Por otro lado, los que sí tienen el poder e imponen manos y no sanan a los enfermos, no saben cómo administrarles los dones, ni qué palabra decirles para que sane. Porque muchos pentecostales que sí creen en los dones, pero van y imponen manos sobre ese enfermo y Señor, sánalo si es tu voluntad. Entonces no saben la voluntad de Dios. Entonces están inoperantes los dones por lo mismo, pues entonces por eso tenemos que enseñar. Y lo decimos con todo respeto, porque no queremos ofender a nadie, ¿ok? Pero si alguien se siente ofendido porque estamos hablando de lo que la palabra dice, bueno, ya no es problema de nosotros, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, saludamos a Ernestina, Morfín, a la hermana Claudia y a todos los que se van a ir conectando por ahí. Este curso es tan esencial y tan importante. Regularmente, los que estudian en un seminario bíblico, si va a estudiar alguien en un seminario bautista, calvinista, presbiteriano, o no me recuerdo qué otro nombre tienen esos seminarios, obviamente no le van a enseñar esto, pero si usted se va a un seminario de las Asambleas de Dios, le van a enseñar esto, ¿okay? Este debe ser una clase, se llama neumatología, de ahí viene la palabra espíritu. Neumatología se llama la clase que dan en los seminarios bíblicos, pero en unos casos como calvinistas no le van a hablar que están vigentes los dones. Nada más le van a decir que la única función del Espíritu Santo es la enseñanza, educarlo, enseñarlo, glorificar a Cristo, darle a conocer a Cristo. Es nada más de eso le van a hablar. Ahora bien, si usted va a un seminario de las Asambleas de Dios, le van a dar una clase de neumatología, es decir, de la manifestación del Espíritu Santo en todos sus ámbitos. ¿Ok? Bueno, pero vamos a ver ahora por qué el fundamento del cesacionismo, porque ellos no creen, ¿por qué no creen que hay una continuidad de los dones? ¿Por qué? Bueno, unos, ¿por qué no enseñan? Dijimos que porque creían que los corintios eran muy carnales, ¿no? Por eso no enseñaban. Otros no enseñan porque creen que son manifestaciones místicas y sin entender lo que realmente es la palabra misticismo. Otros porque creen que es un fundamento demasiado básico, un rudimento de Cristo, según Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Para qué hablan si es algo fundamental que ya no aplica en ese tiempo? Lo cual se convierte en cesacionistas. Número 4, otros ya no creen en los dones, o más bien no hablan de los dones porque creen que no los necesitan. No necesitan de las personas que sanan ni los que hacen milagros. Ellos creen que nada más con entender quiénes son en Cristo, y créanme lo que quiero ser claro en ese sentido. Cristo viene formando el alma de los hijos a través de la edificación que es en Cristo como el único fundamento, ¿ok? Y entendiendo los efectos de la obra consumada de Cristo en la cruz, que luego le vamos a hablar a ustedes. Una de ellas es del video que yo compartí, el pastor Abraham, no sé si el día viernes compartió un video para que lo escuche acerca de qué significa la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora bien, eso trae un crecimiento y usted va creciendo en Cristo, Cristo se va formando en su alma, se va básicamente conformando esa alma a la imagen del Hijo, Cristo, de tal manera que cambia la forma de pensar, de ser, de actuar, etcétera, ¿ok? Entonces, Cristo se va expresando hasta expresarse a su plenitud en el alma. Pero cuando Cristo se expresa en plenitud en su alma, básicamente es Cristo en usted literalmente manifestándose aquí en la tierra. Y muchos dicen, bueno, ya no necesito los dones porque tengo a Cristo en plenitud, sí como hijo, pero no como ministro, volvemos a insistir. Ahora bien, si está Cristo como plenitud, ¿por qué hermanos en Cristo mueren de enfermedades incurables? Entonces significa que el Cristo resucitado nos dijo, disfruten de ese recurso que se llama como ser revestidos de poder, bautismo con Espíritu Santo.
¿Para qué? Para que a través de ellos nosotros podamos operar los dones del Espíritu de Dios, porque van a fluir a través de ellos. Luego vamos a hablar del bautismo con el Espíritu Santo, ¿ok? Ahora bien, ellos creen que no necesitan de los que sanan. Inclusive critican a los que sanan y a los que hacen milagros. Los critican y los tratan hasta de ¿cómo se dice? De casi chamanes, pues para que usted me entienda. Casi nos tratan de chamanes. Bueno, por obviedad que si tratan a un servidor de chamán, pues obviamente no van a recibir lo que yo les diga, ¿no? Entonces, si se nos muere, muy bien, lo cafeteamos y todo, pero el Espíritu Santo no se va a manifestar si no hablamos de esa manifestación de Él, ¿ok? No se va a manifestar. Entonces, yo puedo ser un continuista, pero callarle a ustedes, callarle a la congregación la manifestación del Espíritu, pues no va a haber manifestación, no va a haber dones, no va a haber sanidades, no va a haber milagros y se nos van a estar muriendo. ¿Ok? Ahora bien, hay otros, bueno, que confunden la fe con las obras, y hay otros también que no distinguen los tipos de fe, porque una cosa es la fe de Cristo en nosotros, que es Cristo en nosotros operando, la fe del Hijo, y otra cosa es la fe que viene por el oír, por la cual somos receptores de aquello que se nos proveyó por gracia. La sanidad y los milagros y toda la sanidad de nuestros cuerpos fueron proveídas por gracia en la cruz del Calvario. Ahí se pagó el precio completo a través de la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Ahí fue literalmente molido. ¿Para qué? Dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Isaías 53, 4 y 5. Entonces, cuando hablamos de eso, básicamente oímos y creemos. ¿Y qué? ¿Qué hace? Creemos y recibimos. Esa es la fe que yo le llamo una fe que viene por el oír. Puede ser en los hijos de Dios para recibir sanidad y milagros, o puede ser en personas que no conozcan a Cristo, inconversos, para recibir sanidad y milagros, ¿ok? Esa fe, no es la fe del Hijo en nosotros, es la fe que viene por el oír. Entonces, ahora bien, está también lo que se llama el don de fe, que es un don milagroso para en ciertas circunstancias, bueno, el Espíritu de Dios obra donde nosotros a lo mejor no podemos creer. Ahora bien, otros no hablan del tema de los dones del Espíritu Santo, de estas manifestaciones, porque se cree que son solo para suplir la necesidad del hombre y que no forman parte del propósito eterno del Padre. Bueno, y eso ya lo explicamos el jueves, ¿no? Ellos creen que es un evangelio antropocéntrico, basado en el hombre, porque Dios tiene una provisión de sanidad para ustedes. O sea, imagínense, Efesios capítulo 5 dice que Él nos amó tanto que murió por nosotros, y nos ama, dice, pero también nos cuida y nos sustenta. Ese Cristo que murió por nosotros y de repente nos deja abandonados. O sea, cuando hablamos de los dones de sanidad, no estamos hablando de Dios supliendo la necesidad del hombre, sino de un recurso para expresar a Cristo más tiempo sobre la tierra. Una vez un maestro en griego de acá de Jalisco, de las iglesias, creo que se llama Iglesia de Cristo, me dijo una vez, me puso un ejemplo, cómo podemos entender una palabra en el griego del Nuevo Testamento, y me dice, la palabra Marco es una palabra que la puedes usar de acuerdo al contexto. Marco es el nombre de una persona, ¿estamos de acuerdo? Pero también Marco, si usted va a Alemania y va a un banco de Alemania y van buscando, oiga, ¿han visto a Marco? Yo le voy a decir, pues Marco es la moneda, ¿qué quieres? ¿No? O sea, ¿me entiende? Marco es la moneda de Alemania. Pero ¿qué creen? Marco también viene siendo donde se pone una fotografía o un cuadro. Ese es el marco. Depende en el contexto donde utilicemos la palabra marco, es en el contexto que vamos a entender de qué se trata marco. ¿Estamos entendiendo? Y por eso, cuando me dice este maestro en griego eso, por eso muchos ven, dice, lo que quieren ver, porque utilizan los lentes con lo que quieren ver las cosas. ¿Me entiende? Si se ponen lentes rosas, pues van a ver, ¿qué pasa si usted se pone una lente rosa? ¿Cómo va a ver? Va a salir aquí, el sol es rosa, va a decir, no, usted está viendo rosa porque se puso el lente rosa. Si se pone unos lentes azules y sale afuera, ¿qué va a ver? Pues todo azul. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, de acuerdo con los lentes que veamos la palabra, el evangelio, lo que está escrito para la iglesia de Cristo, es como vamos a entender
o vamos a ver la manifestación de Dios aquí en la tierra y lo que Él quiso darnos a entender y expresar aquí en la tierra. Los que no creen en los dones del Espíritu Santo es porque dicen que suple la necesidad del hombre. Que ya no, ¿para qué hablamos de los dones si nada más se trata de un evangelio ¿qué dice? Antropocéntrico, ¿no? Basado en el hombre. Antropomorfo está hablando del hombre, pues. Nada más basado en el hombre, suple tus necesidades, pídele a Dios, pídele a Dios. Pero si tú lo ves de esa perspectiva es porque así con esos lentes los estás viendo. Pero si lo vemos con los lentes de que usted es una expresión viva del Cristo eterno aquí en la tierra, que es Cristo en usted, el que hace los milagros, las señales, Cristo en usted, la esperanza de gloria, entonces entenderíamos que Cristo desea expresarse muchos años a través de usted aquí para esta humanidad. O sea, si yo le pregunto a Cristo, Señor, ¿quieres que nada más un año más te exprese yo aquí en la tierra y te manifiestes a través de mí? O sea, en la enseñanza, en ministrar a los enfermos, como usted quiera. Señor, ¿tú quieres que nada más un año más? ¿Qué cree que me contestaría Cristo? Ay, va a decir, Sergio, ¿cómo que un año más? Y yo quiero que vivas más de 100 años para poder manifestarme a través de ti, porque entre más años vivas, más años voy a poder expresarme a esta humanidad. Más humanidad va a ser salvos y añadido a un propósito eterno. Entonces, son preguntas hasta demasiado tan básicas que digo, no sé por qué no lo entienden así los cesacionistas, que creen que solamente es para suplir la necesidad del hombre y no ven como una expresión de Cristo, el Hijo de Dios, como una expresión de Cristo aquí en la tierra, que son muchos años que Él desea expresarse. Por eso Él provee los dones de fe, milagros y sanidades, para que si usted tiene un órgano disfuncional, Él le sane el órgano y usted siga adelante expresando a Cristo, y Cristo expresándose a través de usted. ¿Entendemos? O sea, si me pongo los lentes rosas del cesacionismo, pues voy a decir no, ¿para qué hablo los dones? O los continuistas callados, pues unos son los cesacionistas que no creen y los continuistas callados que no hablan, que a la hora son cesacionistas. Pues si ellos dicen no, pues que me pongo los lentes rosas de que digo no, es para suplir la necesidad del hombre y es un evangelio antropocéntrico. Bueno, te pusiste los lentes rosas del cesacionismo, ahora ponte los lentes verdes, que dicen, bueno, ¿cuáles son? Que Cristo desea expresarse a través de la iglesia muchos años. Por eso provee los dones de sanidad, fe, milagros. ¿Estamos entendiendo? O sea, con los lentes que veas el evangelio, porque se crearon estructuras mentales, es con los lentes que la gente va a entender la palabra. ¿Sí entendemos eso? Muy bien. Entonces muchos, porque creen que que Dios supliendo la necesidad ya no tienes que hablar de los dones. Y por último, los que literalmente creen que ya cesaron, y en eso estamos ahorita, ¿ok? Marcos 16, 17 otra vez, que ya lo leímos. ¿Y estas señales seguirán a quién? O sea, dijo Jesucristo, porque es Jesucristo hablando, ¿no? El Cristo resucitado habló estas palabras y ya lo vimos que estos textos en algunas Biblias no aparecen, pero ya nos fuimos al siglo II a través de Justino Mártir y creo que Ireneo de León, considerados como padres de la iglesia. Padres de la iglesia son todos los que vinieron después de los apóstoles, ¿ok? Se le llaman padres apostólicos. Vinieron tres principales, creo que fue Clemente de Roma, creo que fue discípulo de Pablo. Vino Policarpo de Esmirna, no sé si fue apóstol, no sé si fue discípulo de Juan o de Pedro, y luego vino el otro llamado, se me olvida el nombre del otro, tiene un nombre muy, muy raro, pero son tres, y de ahí vinieron los discípulos. Ireneo de León fue un discípulo de ellos, ok. Ireneo de León utilizaba Marcos 16, 17 para alegar con otra persona, discutir no sé qué, pero estaba utilizando esos textos, lo que quiere decir que sí son textos válidos en el siglo II. ¿Okay? Estas señales seguirán a los que creen o cesarán a los que creen. Ese es el asunto. ¿Seguirán o quedarán limitadas ya? Seguirán. ¿Estamos de acuerdo que dice que seguirán? Y Marcos 16, 20, igual en la Nueva Traducción Viviente, dice, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, ¿Lo puede ver ahí? ¿Sí dice, no? Bueno, Reina Valera 60. No, si podemos buscar la Nueva Traducción Viviente sería excelente por ahí. No sé si
Tienes el Mice Word NTV, viene como NTV, nueva traducción viviente. ¿Ah, sí? Y los discípulos por todas partes, mire, y los discípulos por todas partes y fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ¿quién? De ellos. O sea, cuando vemos señales, milagros, maravillas, sanidades, es Cristo en nosotros obrando. Tampoco caigamos en el asunto de los pentecostales o neopentecostales, vaya, y con todo respeto lo decimos, que se creen super ungidos nada más ellos. O sea, el evangelista es el ungido para hacer milagros, ¿no? O el pastor, pero los congregantes no. ¿Sí entendemos? Entonces los congregantes acuden con el pastor para que ore por ellos, aunque no es la palabra correcta, pero es administrar los dones, más bien administrar lo espiritual y lo eterno, los dones, para que el enfermo reciba sanidad. Eso es lo correcto, pero así lo vamos a decir, no, para que ore por ellos, porque creen que el pastor nada más tiene la unción. Pero 1 Juan, creo el capítulo 2, dice que nosotros tenemos, mire, 1 Juan capítulo 2, nosotros tenemos la unción del santo. Mira, ahí viene, ahorita lo vamos a ver. Nosotros tenemos y poseemos ya la unción de Cristo, porque es Cristo en nosotros. Se me movió todo aquí. Bueno. Creo que en la 1 Juan capítulo 2, versículo 20, por favor. Saludamos al pastor Federico hasta Portland, Oregon. Le enviamos un abrazo a usted, su familia, a la pastora Alma, Damián y toda la familia en Cristo por allá. 1 Juan 2:20. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su espíritu y todos ustedes conocen la verdad. En la Reina Valera, por favor, 60. Aquí habla del espíritu, pero Reina Valera te dice unción. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es la unción porque es Cristo en nosotros. Aquí no existen más ungidos ni menos ungidos. ¿Cuál es la diferencia entre uno que sí se ven muchas manifestaciones de milagros? ¿Cuál es la diferencia entre uno que no se ven? Que la unción ahí está, pero está inhabilitado porque no se les enseña cómo. Es decir, para que Cristo opere a través de usted necesita ser enseñado. ¿Cómo Cristo opera a través de usted? Pero es la misma unción, no tienen más unción ellos. Créalo que si ellos levantan un paralítico, usted puede levantar un paralítico si entiende cómo opera el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nosotros le estamos enseñando todo. No se trata de que muchos pastores o líderes o evangelistas no enseñan. Porque si no, ¿cómo los van a invitar a las congregaciones a ministrar a los enfermos? ¿Cómo los van a invitar? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Cómo los van a invitar si es parte de su ministerio, pues reciben una ofrendita, qué sé yo, pues? Y a lo mejor lo hacen de buen corazón, ¿no? Lo hacen de buen corazón. Al final del curso yo le voy a decir cómo. Y va a estar muy sencillo, ¿no? Todo viene por escuchar, escuchar y ver. Todo viene por escuchar, escuchar y ver. ¿Ok? Es como podemos practicar. Practicamos, escuchamos, vemos y luego practicamos. Escuchamos, vemos y practicamos. Escuchamos, vemos y practicamos. De eso se trata esto. Porque necesita nuestra alma creerlo. ¿Qué? Nuestra alma necesita creerlo. El Espíritu Santo siempre está disponible. Siempre. Muchas veces el bloqueo somos nosotros como hijos, pero le vamos a enseñar a eso. ¿Ok? Le vamos a enseñar. Muy bien. Entonces nos quedamos en el cesacionismo. ¿Por qué no creen? ¿Qué textos bíblicos usan? ¿Cuál es el fundamento que ellos usan para decir que cesaron los dones? Pues vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Ya quedamos claro que Marcos 16, 17 y 16, 20 dice, estas señales que se dirán a los que creen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y para que crean, dice Romanos 10, pues necesitan que haya alguien que les predique. Si nadie les predica, pues nadie va a escuchar y nadie va a creer. Y no va a haber ni una sanidad en congregaciones. A mí me duele, no lo enseño como esto para hacer apología, defensa de la fe y andarme peleando con otros hermanos, no. Lo enseñamos porque queremos ayudar a algún cesacionista o algún continuista que ya no habla de los dones, que sí cree pero no habla y están inactivos. ¿Okay?
Mi idea es enseñar, edificar y que la iglesia opere literalmente como Jesucristo anduvo sobre la tierra, porque ahora somos su cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Y es el mismo Cristo que opera a través de nosotros, no somos nosotros, ¿ok? Entonces no se trata de superungidos aquí, ¿estamos de acuerdo? Se trata de que sepamos cómo administrar los dones, cómo opera el Espíritu Santo y cómo poder ayudar al enfermo a que reciba sanidad. Y el Espíritu Santo siempre estará presente. No se trata de una sanidad soberana, pues, de que sí sanó a uno porque en su soberanía lo hizo, no. No es así. Ok, entonces vamos a primera carta a los Corintios, por favor. Bueno, ¿listos? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahí estamos hablando de que de 3 dones: lenguas, palabra de conocimiento y ¿qué más? Y profecía. 3 dones, ¿ok? Pero hay que recordar que son 9, ¿no? Versículo 9, 1 Corintios 13, 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y ahí concluye el discurso del apóstol Pablo. La pregunta es, cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo perfecto? Primero le quiero comentar esto. Los cesacionistas creen que el fin de los dones de sanidades o milagrosos del Espíritu Santo, lenguas, profecía y sanidades, dejaron de ser practicados en un momento después del primer siglo, ¿ok? El cesacionismo dice que el primer siglo nada más dones de sanidades, fe y profecía y lenguas. Primer siglo. Pero vamos a demostrar a través de la historia que sí continuaron. Entonces el cesacionismo dice que no, pero vamos a demostrar que sí continuaron, con una evidencia acerca de los padres de la iglesia y otras personas más. Los cesacionistas creen que en el fin de la era apostólica y la terminación del Nuevo Testamento provocó el cese de los milagros asociados a esa edad y que ya cumplieron su propósito, es decir, sanidad, milagros, ese poder de Cristo solamente era para mostrar, pues, de que estaba la iglesia viviendo en un nuevo pacto, para mostrar el evangelio de Cristo, para hablar de Cristo. Inclusive los milagros que hizo Jesucristo pues tuvieron su funcionalidad para mostrarse que Él era el Rey, Él era el Mesías, era el que venía a morir por la humanidad, y para darse a mostrar diferente a los demás, que era realmente el Cordero de Dios que venía a morir por la humanidad. Bueno, entonces, como dicen, pues tuvo su función, milagros y sanidad, ya para qué hablamos. Ese es el problema, pues. Cuando Marcos 16, 17 dice, estas señales seguirán, no cesarán, seguirán. Entonces, a veces cuando agarramos una parte de la Biblia, mi hermano, y no agarramos otra parte, o vemos los evangelios sinópticos que hablan de las mismas historias, en un lugar te dice una cosa y en otra cosa de la misma historia. Y a veces no analizamos toda la Biblia en su contexto hablando del nuevo pacto para la iglesia de Cristo, y agarramos una parte y no agarramos la otra, y pues agarro lo que me conviene, ¿me entiende? Si yo agarro 1 Corintios 13, 8, 9 y 10, pues ya cesaron los dones, pero no nos dice que todos los dones. Regresemos al 13, 8, mire. Primera carta de los Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero ahí no menciona la sanidad, ¿estamos de acuerdo? Y el cesacionismo cree que nada más con los apóstoles se veían los milagros, las señales y la maravilla. O sea, murió el último apóstol y hasta ahí quedaron. El cesacionismo niega la posibilidad de que Dios pueda sanar a personas o hacer milagros hoy en día como un acto especial de su providencia divina. Créalo, que ahora que estoy estudiando la historia, yo me doy cuenta, no que cesaron los dones, porque sí continuaron en pequeños grupitos. Había uno que se le llamaba los hermanos del desierto. Llega Constantino, establece la religión oficial, el cristianismo, y bueno, ellos dijeron, nosotros controlamos quién
recibe el Espíritu Santo y quién no lo recibe. Ellos lo controlaron. Entonces hubo unos hermanos que estuvieron en contra de ellos y se fueron al desierto. Y ellos continuaron con esa manifestación. Pero ¿qué cree? Hay algo que limitó. Algo que limitó. Se creía en aquella época que ya se había evangelizado a todo el mundo, conocido por ellos. Pero imagínense toda América Latina. Pues prácticamente no se conocía. ¿Qué iba a pasar con América Latina? ¿Qué iba a pasar con los demás pueblos? Para entonces, para el siglo IV, dijeron, no, pues ya evangelizamos a todos. El imperio romano abarcaba todas las provincias, era un imperio cristiano, pues ahora ya está todo el evangelio, ya para qué seguimos hablando de los dones. Si los dones tuvieron la funcionalidad principal de capacitar a los hijos para la predicación del evangelio con poder. Y así se creía en el siglo IV. Y dejaron de hablar, solamente permaneció en algunos monasterios católicos de esa época, del siglo IV. Algunos monasterios nada más, unos monjes hablaban lenguas, pero ya los cristianos en general no. Porque se prohibió, porque ya no era necesario. O sea, no era porque Dios cesó los dones, no era porque el Espíritu Santo no se quería manifestar, sino porque los seres humanos, los creyentes, los cesaron ellos. Bueno, en parte, no en totalidad, pero en parte. Entendamos que mientras no se hable de los dones del Espíritu Santo, de esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo, no va a haber nada. Congregaciones cristianas, la gente puede estar, en donde nosotros nos envolvemos, pueden estar muy edificados en Cristo, pero muriéndose de enfermedades incurables. Lo siento, pero es la verdad. O sea, pueden estar muy edificados en Cristo porque la edificación en Cristo es lo más glorioso que pueda haber, porque entendemos que estamos completos en Él y toda la obra perfecta en la cruz del Calvario, sí, pero en lo que se transforma su alma y literalmente se ve Cristo en la tierra en usted, pues mientras tanto a lo mejor va a haber enfermedades que vengan a atacar su cuerpo y usted va a requerir de los dones del Espíritu Santo. ¿Entendemos? Muy bien. Enseña el cesacionismo que el Espíritu Santo ya no utiliza personas para realizar señales milagrosas como lo hizo en los tiempos de Jesús y los apóstoles. Algunos cesacionistas dicen, bueno, sí hay milagros, pero bueno, pongámonos a orar todo Jalisco porque el Filigonio se nos enfermó y vamos a hacer oración en grupo y pongámonos a hacer vigilias, ayunos, para orar por el Filigonio a ver si Dios lo quiere sanar. Así más o menos cree el cesacionista. Algunos cesacionistas todavía más, ¿cómo le puedo decir? Más flexibles, creen que sí existen los milagros, pero que Dios ya no usa a hermanos para imponer manos sobre los enfermos y que sanen. No, ya no. Es Dios. Vamos a orarle a Dios y a través de la fe a ver si el Filigonio Dios lo quiere sanar. Y vámonos a hacer vigilias. O sea, ya no creen en sí, en la imposición de manos, no creen en otras partes que el mismo Jesucristo operó, el Espíritu de Dios. Ok, entonces 13:8, el amor nunca deja de ser porque es Cristo. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, la ciencia, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Ahora vamos a ver qué dijo Pablo. En el 13 dijo que iba a acabar las profecías, la ciencia y ¿qué más? Y las lenguas, ¿no? Algo así. ¿Sí, no? En el 13:10. En el 13:8, perdón. La profecía, las lenguas y la ciencia, o sea, la palabra de conocimiento. 3 dones. Primer cosa que nosotros debemos notar, que no está hablando de sanidades y milagros. ¿Estamos de acuerdo? No está hablando de eso. Segundo, vamos al 14:1, por favor. Continúa, es la misma carta, el apóstol Pablo está hablando de lo mismo, pero continúa. Seguid en amor, dice, ¿y qué más? Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Bueno, Pablo, por fin, si van a cesar, ¿por qué me dices que yo procure o procuremos? Porque muchas personas creen, o por lo menos cuando leen una carta, el apóstol Pablo dice, bueno, es que esa carta iba dirigida a una audiencia.
y no tiene aplicabilidad actual, y sí es cierto en algunas cuestiones, ¿no? Pero decir que los dones no funcionan, que porque iba dirigido a los corintios, es como decir que no iba para los efesios. Y en Hechos 19, los efesios recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Entonces, si la carta iba a los corintios, entonces si no iba a los efesios, ¿por qué los efesios también disfrutaron de lo mismo? Es muy importante entender esto. Ahora bien, ¿está de acuerdo que dijo que procure usted? 14.1. 14.1. Seguid en amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetice. Es decir, la profecía todavía sigue diciendo Pablo que procuren. 14.2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí entendemos, en la Biblia hay 4 géneros o clases de lenguas. Si usted se va a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, y se va a dar cuenta que son diferentes clases. A otro el hacer milagros, a otro profecía, son manifestaciones del Espíritu, ¿no? A otro discernimiento del Espíritu, a otro diversos géneros o clases de lenguas, ¿ok? No está hablando en singular, sino está hablando en plural, ¿está de acuerdo? Diversos géneros, o sea, hay muchos. Y el cesacionista dice que en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, nada más hablaron una lengua que se llamaba xenolalia. Regularmente hablar en lenguas, ese lenguaje que no se entiende, se le llama glosolalia porque no se entiende, es inentendible, pues. Y al que se entiende, como las lenguas que hablaban en Hechos capítulo 2, hablan en lenguas y hablaban a otras personas de 16 naciones, 16 dialectos que hablaban de la provincia romana de donde venían. Esos 16 dialectos empezaron a hablar en lenguas y cada quien le oía que hablaban en su propio dialecto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando usted va para allá y dice, entonces la lengua significa que si yo voy a Alemania, voy a hablar en alemán. Entonces, eso de que hablan en lenguas y que nadie les entienda, pues no es una lengua de Dios, porque tienen que hablar en otro idioma. Eso dice el cesacionismo. Pero hay 4 clases, géneros, clases, plural. No es un solo tipo, plural, son 4. ¿Ok? El otro, no vamos a ir para el 14.2, donde estábamos ahorita, por favor. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esa lengua es para la edificación propia. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, porque el Espíritu habla misterios. El 14.3, por favor. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ok, entonces en el 14.2, primera carta a los Corintios 14.2, literalmente nos está hablando literalmente es una lengua para la edificación propia, es decir, usted habla en lengua, se edifica a sí mismo, ¿ok? Hay otra en Romanos capítulo 8, dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué pedir o qué orar. Esa es una lengua, literalmente, para la oración intercesora le llaman algunos, ¿ok? O para pedir algo que tú no entiendes, hablas en lenguas, el Espíritu te da la manera en que tú puedes, o sabes, o debes orar a Dios, ¿ok? Y también existe la otra, que es para la interpretación en la asamblea. Primera carta a los Corintios 14, usted la va a tener ahí. Casi al final, por ahí. El 27, por favor. Si alguno, 14:27 ya. Si habla alguno en lengua extraña, mire, por eso hablo a lengua extraña, porque no la podemos entender con nuestros oídos naturales. Sea esto por 2 o 3, a lo más 3, y por turno, pero ¿qué dice? ¿Y uno qué? Interprete. Esa lengua se llama para la interpretación en la asamblea. Y por eso son diversos géneros de lenguas, pero también existe el don de interpretación de lenguas. ¿Okay?
Entonces es importante entender esto, por eso los cesacionistas, como no entienden los que son plural, diversos géneros, pues ellos dicen la lengua ya cesaron porque el que habla ahorita tiene que hablar necesariamente en otro idioma. Y por ahí había un predicador acá del DF, uno muy conocido, pentecostal, que va a las reuniones por allá que hacen de una que se llama Plaza Mundial de Avivamiento por allá, de los pastores Ricardo Rodríguez allá en Colombia. Y este pastor empezó a hablar en lenguas, él decía que hablaba en alemán. O sea, no tenía ningún sentido. Si no había ningún alemán por ahí, ¿para qué hablan en lenguas? O sea, no la va a entender la persona. Pero por otro lado decía, un hijo de Charles y Frances dijo que él estaba una vez predicando y estaba hablando en lenguas y una persona, una judía, estaba en la reunión. Dice que la judía se convirtió a Cristo porque escuchó que en la lengua que él estaba hablando, literalmente le estaba hablando el hebreo que ella entendía. Y se convirtió a Cristo. Entonces, por eso le digo, hay 4 géneros, mínimo 4 identificados, mínimo 4. Y el cesacionismo dice, no, nada más hay un solo tipo y se quedan con esa idea. Pero bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Es importante entenderlo. Si usted le dice las lenguas cesaron, si usted habla en lenguas tiene que hablar en alemán o en francés, si no, no habla. O sea, no. Claro que si lo envía, ya que se prepare aquí con el de don de sanidad y milagros y lo mandamos por allá a las tribus de allá del África, que son caníbales, y lo vamos a mandar a predicar allá. Y cuando usted vaya para allá y que ya que lo vayan a echar a la cazuela, ya listo para comerse, ya con todas las especies ahí listas para prepararlo y echarlo adentro, usted va a hablar en una lengua que ellos van a entender que les está hablando de Cristo y se van a convertir y ya no lo van a echar a la cazuela. ¿Entienden? Ok, entonces, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. La palabra en el 13, en el 14:1, procurar los mejores dones. Vamos para allá, por favor. 14:1. Seguid en amor y procurar lo mejor. ¿Qué significa procurar? La palabra procurar en el griego es la palabra celo, es decir, tener celo por ser celoso en cuanto a, tanto en sentido bueno, como en un sentido bueno, pues para que me entiendan. También significa desear intensamente, o sea, si usted dice procurar los mejores dones, bueno, yo quiero hablar en lenguas para la edificación en la asamblea, para la edificación mía, edificación de usted mismo. Cuando habla en lenguas nadie le entiende, pero usted habla a Dios, misterios, pero cuando habla usted mismo se edifica, se fortalece. Ese tipo de lenguas, por ejemplo, dice la palabra anhelad, los mejores dones. La palabra anhelad significa desear intensamente, procurar tomarse un cálido interés en buscar celosamente. Eso significa como que usted anhela y desea ese mover del Espíritu Santo en su vida. Por eso los que no hablan de los dones del Espíritu Santo están limitando. Y créalo que es tan convencible que te digan, ya no necesitas al Espíritu Santo, con Cristo es más que suficiente. Como hijo sí, vuelvo a insistir, como hijo sí, pero como ministro no. Y un hijo necesita de la manifestación del Espíritu. No limitar todas las manifestaciones, porque no nada más es enseñanza, no nada más es glorificar a Cristo. O sea, tiene muchas funciones que ya las vimos, ¿ok? Ahora bien, 14:39, primera carta a los Corintios 14:39. Veamos qué dice Pablo acerca de la continuidad de los dones, o quiere que ya cesen. Así que, hermanos, procurad profetizar. Estamos diciendo otra vez que anhele ardientemente y desee profetizar, ¿ya? ¿Pero qué dice? Y no impidan el hablar en lenguas. O sea, ¿cómo Pablo? A ver, Pablo, me estás diciendo que iban a acabar las lenguas. Me estabas diciendo que hasta que viniera lo perfecto, que iban a subsistir las lenguas. O sea que, en otras palabras, que iban a cesar, pero aquí me dice que procuren profetizar, y luego dice, ¿qué más dice? Y no impiden el hablar en lenguas. O sea, el mismo apóstol Pablo que nos está diciendo que acerca en el 13:8,
El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte acabará. Ahora bien, pero por otro lado, si cesaron, ¿por qué dice el apóstol Pablo que no impiden el hablar en lenguas? Si iban a cesar, ¿por qué dice Pablo que no impidamos? Entonces debemos entender qué significa hasta que venga lo perfecto, ¿no creen? ¿Cuándo iban a acabar? Hasta que venga lo perfecto. Primera carta a los Corintios 13:10, hasta que venga lo perfecto. 14:40, pero hágase todo. Primera carta a los Corintios 14:40, pero hágase todo, dice Pablo. En el 14:40, decentemente y con orden. Pablo no estaba impidiendo que hablaran en lenguas. Al contrario, dice, no impidan. Lo que estaba diciendo es que tuvieran orden cuando usaran las lenguas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice, hagan todo decentemente y con orden. O sea, no está hablando que iban a cesar y que ya, no, al contrario dice, no impidan. Ahora la pregunta ¿es para nosotros? ¿O era nada más para los corintios? ¿O continuaron durante la historia? Cuando nos habla Ireneo de León, cuando en el siglo III nos habla Orígenes, cuando podemos ver otras manifestaciones en el transcurso del tiempo que no cesaron las lenguas. Si ya iban a cesar, ¿por qué Pablo les dice que anhelen ardientemente? O sea, si ya iban a cesar, ¿por qué Pablo nos dice que anhelemos ardientemente? ¿Por qué? Y que no impidamos hablar en lenguas. Pero es importante entender lo perfecto. ¿No le gustaría saber lo perfecto? En parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, ¿qué dice? Lo que es en parte. ¿En parte qué? Va a concluir. Vamos al capítulo 15. Es importante entenderlo. Y ya con eso vamos a terminar. Vamos a dar un pequeño preámbulo nada más. Siempre las cartas, no nada más tienen que leer una parte de la carta, tenemos que leer toda una carta para entender lo que el autor quiso decir. Lo que el Espíritu de Dios inspiró al apóstol Pablo para decirnos. Cesacionista dice que hasta que venga lo perfecto, y para ello lo perfecto es decir, bueno, el último apóstol murió, ya la revelación del nuevo pacto se le dio al apóstol Pablo, pues ya eso es lo perfecto, entendemos quién es Cristo, pues ya eso es lo perfecto. Pero continúa del 14, continúa el capítulo 15, aunque en esa época pues no había capítulos, ¿no? Capítulo 15, versículo 13. ¿De qué está hablando Pablo? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Les empieza a hablar a los corintios de la resurrección de los muertos. Pero dirá alguno, el 15:35, por favor. 15:35, vamos a ir, no continuo, sino 15:35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Y luego aquí viene otro asunto. ¿Con qué cuerpo vendrán? O sea, ya no se está refiriendo nada más, porque muchos creen que habla del cuerpo de Cristo. Muchos creen que habla del cuerpo de Cristo, ¿ok? No está hablando del cuerpo humano de los seres humanos, o el cuerpo de los seres humanos. Pero hay alguno, ¿cómo resucitarán los muertos o con qué cuerpo vendrán? Por favor, 36. Dice Pablo, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. El 36. El 40, perdón. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. El asunto aquí está hablando, pero se hace una comparativa entre Adán y Cristo, ¿eh? El primer Adán y el postrer Adán, que es Cristo. La vieja naturaleza y la nueva naturaleza, sí te habla de eso el apóstol Pablo, te habla de la resurrección entre los muertos. Ahora, cuando llegues al 40, hay cuerpos celestiales, pero también hay cuerpos terrenales. ¿Cuál fue el cuerpo celestial que perdió Adán? Bueno, lo perdió en el Génesis, cuando fue desvestido de su cuerpo. En ese momento él pudo ver su desnudez, es decir, pudo ver su cuerpo físico. ¿Ok? Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. 42, por ejemplo. Así también
15, primera carta a los Corintios 15. (42) Así también es la resurrección de los muertos. Como decía en el 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de la otra en gloria. Así también, dice Pablo en el 42, es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Cuando habla de eso, obviamente está hablando de este cuerpo corruptible. Si estuviera hablando del cuerpo de Cristo, del cuerpo, de la naturaleza adámica, si estuviera hablando de la naturaleza adámica, no necesariamente estuviera hablando de un cuerpo, porque nosotros no formamos parte del cuerpo de Adán. Al contrario, éramos muertos espirituales y estábamos en Adán, pero no formamos parte de su cuerpo. Estábamos en Adán porque era la vieja naturaleza que adquirimos de Adán. ¿Okay? Por eso muchos dicen que aquí está hablando del cuerpo de Cristo y del cuerpo de Adán. Pero nunca formamos parte del cuerpo de Adán. Simplemente Adán pecó, nosotros fuimos muertos espirituales y estábamos en ese viejo hombre, o éramos ese viejo hombre con muerto espiritual. ¿Ok? 15:42, así será la resurrección de los muertos. El 43, se siembra en deshonra, se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucitará en ¿qué? En gloria. Se siembra en debilidad y se resucitará con o en poder. 15:44. Aquí viene, mire, se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así como hemos, el 49, por favor. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen de ¿quién? Del celestial. Si se fija, está hablando en futuro. ¿Ok? Para esta época los corintios ya eran salvos. Para esta época y los corintios ya eran salvos. No podemos decir, por eso Pablo dice, así hemos traído la imagen del terrenal. O sea, muertos espirituales. Pero dice, traeremos también la imagen del celestial. O sea, la imagen del celestial la traeremos o ya la tenemos. Nosotros ya somos a imagen y semejanza de Cristo. No la traeremos, ya somos. Pero sin embargo, a los corintios le dice que traeremos la imagen del celestial. Entonces no necesariamente está hablando de un cuerpo, del espíritu humano muerto, sino está hablando de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. ¿Ya? Primera carta de los Corintios 15. Entonces, la imagen del celestial ya la traemos porque Cristo nos habita, tenemos naturaleza divina. Pero ¿cuál imagen del celestial no traemos? Este cuerpo, carne y hueso, es la que todavía no traemos. 15:50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Entonces aquí ya no los especifica en el 15:50 que está hablando de este cuerpo físico que no puede heredar la vida, carne y sangre. No nos está hablando del viejo Adán, para que me entienda. Aquí nos está hablando del cuerpo físico que todavía traemos por causa de la imagen que el primer Adán, el terrenal nos proveyó, esa imagen. O nosotros la adquirimos a causa del pecado de él. 15:50. Por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar incorrupción. 15:51. Aquí os digo un misterio. Dice el apóstol Pablo, no todos dormiremos. ¿Pero qué dice? Pero todos seremos ¿qué? ¿Cuál es la transformación? En el Espíritu somos perfectos, unidos al Espíritu de Cristo. ¿Cuál es la transformación que nos hace falta entonces? Obviamente la del alma, ¿no? Ya la entendemos. Pero aquí está hablando carne y sangre. La transformación de el cuerpo. Y luego dice, seremos transformados, evento futuro. Pero, entonces, ¿cuándo es lo perfecto que dice Pablo? Ya para concluir, 1 Corintios 13. ¿Qué es lo perfecto? ¿Cuándo se va a acabar eso? Las lenguas, ¿cuándo se va a acabar eso? 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero en parte conocemos y en parte profetizamos.
Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿qué dice? Se acabará. Cuando venga lo perfecto, cuando su cuerpo sea transformado, usted no va a ocupar que se le ministre sanidad y milagros. Usted no va a ocupar palabra de ciencia porque ya literalmente, a pesar de que Cristo nos habita, pero ya lo va a ver cara a cara. Y para los que no creen en ese evento futuro de una transformación del cuerpo, para los que son preteristas totales y creen que ya sucedió todo en el año 70, bueno, les vamos a informar. Si usted no cree que hay un evento futuro de una transformación del cuerpo, un evento futuro, una transformación del cuerpo, bueno, entonces para los preteristas totales, entonces es cuando usted cuelgue los tenis. Ya no vamos a ocupar ministerio de sanidad y milagros porque su cuerpo ya no lo va a necesitar. Va a estar 3 metros bajo tierra y usted va a estar con el Señor porque es un espíritu que tiene un alma y habita dentro de un cuerpo. ¿Okay? O sea, es para ambos. Entonces, ¿cuándo iban a cesar las profecías? En otras palabras, cuando no estemos en esta tierra. ¿Cuándo iban a pasar, cuándo iban a cesar la palabra de ciencia? Cuando ya no lo ocupemos y estemos literalmente con Cristo. Ahorita estamos en Cristo, ¿estamos de acuerdo? Somos parte del cuerpo de Cristo, Cristo nos habita y todo. Pero cuando estemos con Cristo, ya no va a ocupar usted que se le ministre sanidad, pues no va a tener un cuerpo transformado en inmortal. Que la ciencia, la sabiduría, ¿qué va a saber si ya lo va a tener? Ya lo va a conocer todo. Conocemos en parte, dice Pablo, pero todavía no hemos estado literalmente en presencia de Cristo. Cristo nos habita, pero no estamos todavía con Él. Estamos en Él. Él está en nosotros, pero aún todavía hay cosas que esta carne, este velo que es la carne, no puede ver al Cristo eterno. Por eso la mente y el alma se está transformando conforme a la imagen del Hijo. ¿Entendemos? Conforme a la imagen del Hijo. Póngase de pie. Y vamos a practicar 5 minutitos. Cinco minutitos vamos a practicar. Verifique sus manos, sus pies. Si me dice si lo tiene más corto. Dice Pablo, segunda carta de la escuela. Ya, póngase pie para que practique. Bueno, primero siéntese y chéquese sus pies, si tiene uno más corto que el otro. Segunda de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahorita estamos siendo transformados en el alma. Aún no podemos ver lo perfecto que es Cristo todavía, porque el alma puede limitar eso. ¿Ya se checó sus pies? ¿Alguien tiene un pie más corto que el otro? ¿Sí? ¿No? ¿Todos están perfectos? ¿Nadie? ¿Todos están bien? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Entonces no hay ninguno con un pie disparejo, ¿verdad? ¿Nadie? ¿Todos están parejos? ¿Sí? ¿Está correcto? O verifíquelo, a alguien que esté a su lado, verifique si tiene un pie más corto, porque usted no se lo va a alcanzar a ver a veces, ¿eh? A veces nosotros no nos alcanzamos a ver si tenemos un pie más corto que el otro. Y las manos ahora, verifíquese si tiene una mano más corta que la otra. ¿Todos están bien? Verifíquese porque se trata de un curso teórico y práctico. ¿Tiene diferencia alguien? ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invitar personas
porque usted puede estar sanando a lo mejor por escuchar la palabra. Entonces vamos a invitar personas que tengan de ese tipo de problemas, disfuncionalidad en órganos, de todo tipo de disfuncionalidad, para poder ministrarle, pero que usted sea el que practique. Si usted traiga su, mira, es así como los peluqueros. Vente, Filigonio, quiero practicar contigo, y cada estudiante lleva al que lo va a trasquilar, ¿no? Algo así. Así tráigase al enfermito para que usted practique. ¿Me entiende? Tenemos que practicar, porque de eso se trata el curso, de que usted practique. Ahora, si no practica aquí, no lo trae para acá, bueno, entonces vaya y practique en la calle, ¿va? Vaya y practique con un familiar que esté dañado, que tenga un dolor o algo. Practique eso de tomarle los pies si tiene un pie más corto que el otro, o una mano más corta que la otra. Le recuerdo, no nada más se trata de mover unos pies o unas manos, sino se trata de entender que hay un órgano que está disfuncional y el Espíritu Santo está poniendo un órgano nuevo. Ordene un órgano nuevo, un corazón, un páncreas, un hígado, unos intestinos, unos riñones, lo que sea, y el Señor va a hacer el milagro. Pero comience a practicar, porque de eso se trata este curso, teórico y práctico. Yo le digo que traigan a alguien para acá para que usted practique aquí enfrente de todos, para que usted practique con el enfermo, si no practique en la calle. ¿Okay? Póngase pie, démosle gracias al Señor. Señor, te damos gracias. En Cristo Jesús te adoramos y te exaltamos porque has sido fiel, Señor. Gracias por ese honor de conocerte, ese honor de poder expresarte, ese honor de poder manifestarte, y ese honor que tú uses estos vasos como nosotros, Señor, aquí en la tierra, para poder manifestar tu gracia y tu amor para esta humanidad. Te honramos porque has sido bueno y has sido fiel, porque eres un Dios que nunca falla. Gracias te damos por la vida que nos impartiste, la vida de tu Hijo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por manifestar ese poder milagroso, ese poder glorioso para tus hijos. Pero también gracias porque vas a usar a cada uno de mis hermanos que estamos aquí reunidos y que están siendo instruidos, Señor, para capacitarte, para llevar no nada más la sanidad de los milagros, sino para llevar tu palabra a aquel que está sin vida, Señor, aquel que está muerto espiritual, aquel que te necesita. Gracias te damos, precioso Cristo. Si hay alguien que está enfermo, pues también por estos medios de comunicación, comience a practicar, comience a checarse sus manos, sus pies, y va a ver que el Espíritu Santo no nada más moverá sus pies y sus manos, sino que esa es una señal externa para ver que también el Espíritu Santo está poniendo órganos, o está haciendo órganos disfuncionales. También es para todo ello. Gracias, precioso Rey. Gracias, Cristo. Y aquel que no tenga a Cristo en su vida por internet puede comenzar a recibirlo. Puede comenzar a recibir la vida eterna aquí en la tierra, que nos ve a través de estos medios. Dígale: Señor Jesús, creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Gracias por la vida eterna, Señor. Gracias por todo aquello que pagaste, que yo no podía pagar. Hoy creo que eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Hoy creo que vienes a habitar en mi corazón. Hoy creo que tengo vida eterna porque eres tú el que me la has proveído, y eres tú, Cristo, en mí, la esperanza de gloria. Entonces, comienza a practicar y traiga testimonios. ¿Estamos de acuerdo? Para grabar también hasta a través de esos medios. Yo sé que ya hay testimonios, pues, pero no sé si se atrevan a darlos ahorita. Pero bueno, lo importante es que si usted ministra en la calle, ministra en su casa, su familia, agarre a sus suegros, hombre, aunque no los quiera, agárrelos y ministrelos. Agárrelos ahí. Comienza a practicar en su casa. Agarre a su esposo. A ver, tienes un pie más corto que el otro. A ver, vamos ahorita a verificártelos.
Y va a haber el poder del Espíritu Santo para que su mente se vaya adaptando a esa manifestación del Espíritu. Para que su mente se vaya adaptando a todo lo espiritual, a toda esta manifestación del Espíritu Santo. Porque así se empieza. Si alguien tiene pies planos, comience a creer. Ordenamos ahora que se hagan arcos en esos pies. Y el Espíritu Santo va a respaldar ahí, porque es Él en nosotros. Es Él en nosotros haciendo los milagros. Es Él en nosotros, en su gran misericordia y amor, restaurando los cuerpos, tanto de los hijos como de los que no le conocen. ¿Para qué? Para que ellos, que los que no le conocen, vengan a conocerle y tengan la vida eterna. Para que los hijos que no están añadidos al propósito, sean añadidos al propósito. Padre, gracias, Señor, por todo, por la vida y por todo aquello que es proveído en Cristo Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Nos despedimos de los que nos ven por internet. Les enviamos un abrazo y comparta. Y va a ver cómo la manifestación del Espíritu Santo estará ahí, presente en ese lugar donde usted esté sentado, en esa casa, en ese parque, en ese lugar. Dios va a estar respaldando la palabra. Las señales seguirán a los que creen. Podemos ya, por favor, despedirnos de los que están por internet. Les enviamos un abrazo a Pastor Federico y a todos los que estuvieron, Claudia, Ernestina, y todos los que estuvieron conectados. Les enviamos un abrazo.